Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Si alguno dice que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. Muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Creaste con un propósito. Muy buenos días a los oyentes de Vidas con Propósito, les habla Oscar Plata y también saludamos a los oyentes de Dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Hoy continuamos con la serie titulada Venciendo nuestros gigantes. Esta serie está compuesta de 4 importantes temas sobre esos gigantes que nos impiden vivir vidas con propósito. El primer tema visto la semana anterior es cómo enfrentar la soledad. Esta semana trataremos cómo vencer el odio. Así que, estimados oyentes, les animamos para que no se pierdan ninguno de estos temas. También lo invitamos para que escuche nuestros programas grabados en nuestro canal en YouTube. Usted nos puede encontrar colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí encontrará muchos de los temas que hemos compartido en Vidas con Propósito, como también los puede compartir en su muro de Facebook o enviándolo al correo electrónico de sus contactos. Esta es otra buena manera de compartir la palabra de Dios a través de las redes sociales. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Ahora vamos a entrar en materia para desarrollar el tema de hoy, ¿cómo vencer el odio? Nuestro invitado, como de costumbre, para responder a este interrogante es Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios. Buenos días, Ángelo, y coméntenos a modo de introducción sobre el tema de hoy. Muy buenos días, Oscar, y buenos días a todos nuestros oyentes de Vidas con Propósito. Quisiera decir entonces, para responder su interrogante, que son 4 letras sencillas, que cuando se unen en el corazón del que las lleva adentro, con su verdadero significado, entonces forman el más terrible sentimiento que pueda tener el género humano: el deseo de matar o el deseo de que la otra persona no exista. ¿A qué estoy haciendo referencia? Al odio. Oscar, este es un gigante tan grande o más terrible que el gigante que vimos la semana pasada, ¿lo recuerda? Sí, el gigante de la soledad. El gigante de la soledad. Porque aunque la soledad lleva a su víctima quizás a quitarse la vida, el odio lleva a quitar la vida a otros. Y sería bueno recordar que fue el odio lo que llevó a Caín a asesinar a Abel. Fue el odio lo que incitó a Absalón a fraguar un plan para matar a su hermano Amnón. La Biblia es clara en mostrarnos que el odio es un mal que hace implacable a quien lo padece. Pero, Ángelo, hay personas que sienten odio y no llegan al extremo de matar. Como usted dice, eso es correcto, no llegan, porque si tuvieran la oportunidad o no le temieran a una condena civil o a una condena celestial, hace rato que ya habrían cometido asesinato. El problema de los que piensan así es que no ven lo mortífero y lo letal que puede ser el odio. Jesús dijo que odiar es equivalente a matar. Y quien alberga tal sentimiento en su corazón, entonces se convierte en un homicida y se expone, Oscar, al infierno de fuego. Ángelo, algunas personas consideran o piensan que en algunas situaciones extremas es legítimo el odiar. Sí, eso es probable que nosotros creamos, quizás que es justificable que aquella mujer que ha sido violada pues odie a su agresor, o que pensemos que el padre o la madre odien al asesino de su hijo, o que el hombre que ha sido burlado en sus sentimientos odie a quien fuera la mujer de sus sueños. Pero el odio, Oscar y estimados oyentes, no es legítimo en ninguna de sus situaciones. Así como hay enfermos que padecen cáncer y no lo saben, me temo que también hay personas que padecen de odio y no lo ven así. ¿Qué me dice, Oscar, de aquellas mujeres que desearían que su esposo estuviera muerto por el mal que les ha causado, porque quizás han sido violentadas, han sido maltratadas?
o del hijo que anhela que su padre se encuentre con la muerte porque lo considera un papá inflexible o que le ha dañado su vida, o el empleado que también acaricia la idea de que su patrón fallezca para que se haga justicia por el maltrato que él ha recibido allí en su empresa. Estas personas, en últimas podríamos decir que también están padeciendo de odio, aunque quizás no lo saben. Alguien puede decir con justificación, ¿cómo no odiar a quien me ha hecho daño? ¿Cómo abstenernos de hacer justicia por nuestras propias manos? ¿Cómo actuar como si nada hubiera pasado cuando nos han herido profundamente? Pues no es odiando que nosotros lograremos vencer al enemigo, tal como lo diría Martin Luther King. Él dijo, la oscuridad no puede deshacer la oscuridad, únicamente la luz puede hacerlo. El odio nunca puede terminar el odio, únicamente el amor puede hacerlo. Si en verdad nosotros queremos enfrentar al gigante del odio y vencerlo, entonces debemos enfrentarlo a la manera de Dios. Y él dice enfáticamente, Romanos 12:21, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Cada vez que usted odia a alguien por el mal que le ha causado, en verdad pues usted no está ganando nada, todo lo contrario, usted está perdiendo, usted está siguiendo ahí como víctima de esa herida que le han causado. Pero si en lugar de odiar usted decide amar, entonces usted se parecerá más a Jesús y no solo será libre usted mismo, sino que también va a liberar a su agresor. Entonces la solución, Oscar, que nos enseña el apóstol Pablo, es devolviendo bien por mal. La intención de la maldad es multiplicarse. Entonces, ¿qué es lo que hace la maldad? La maldad golpea mi corazón. ¿Con qué propósito? Multiplicarse. Que en mi corazón, pues entonces también salga más maldad. Pero si la maldad me golpea y la reacción que yo tengo frente al que me hizo el mal es responderle con bondad, ahí esa maldad murió. Yo la maté. ¿Cómo la maté? Con bondad. Generalmente lo que uno ve, digamos, en el cine, en la televisión, en las películas, es que el protagonista usa la maldad, usa la venganza para acabar con aquel que le ha hecho daño. El bueno hace mal para dañar al malo. Pues ese es el pensamiento diabólico, ese es el pensamiento satánico infernal que se transmite a través de la pantalla grande y de la pantalla chica también, ¿no? Entonces sí, uno ve tanto telenovelas como películas, programas, donde el bueno se convierte en malo. Usando el mal. Sí, hace el mal para atacar al malo que le dañó o que le agredió. Entonces eso despierta en el televidente o en el que está contemplando el cine sentimientos, ¿no? Uno quiere que el bueno le gane al malo, aunque el bueno haga cosas malas para ganarle al malo. Ángelo, ¿qué pasa si alguien que nos escucha se resiste a aceptar este tema de abandonar el odio, así lo reconozca como tal? Bueno, es decisión de cada quien. El tema que vamos a escuchar hoy y el próximo viernes no va a servir de mucho si no lo creen y si no aceptan, porque yo le decía la otra vez a la iglesia, si Ángelo dice algo, pues usted tiene todo el derecho de cuestionarlo y de no creerlo, ¿cierto? Pero si lo que Ángelo está diciendo es la palabra de Dios, entonces usted ya no tiene problemas con Ángelo, usted está teniendo problemas con el Señor. Entonces, si alguien decide creerlo, como yo esperaría que lo hicieran, entonces van a ver un cambio en sus vidas. Va a ver cómo Dios se manifiesta y quizás entonces se van a empezar a solucionar muchos problemas internos de forma automática, porque cuando yo decido obedecer a Dios y frente a este tema del odio, cuando yo decido someterme a lo que Él dice en su palabra, créame, Oscar, y créame, estimado oyente, que las cosas van a empezar a cambiar. Hay una situación que pasó en Colombia, que fue la muerte de la gente de la DEA por parte de un grupo de asaltantes, y estos fueron capturados y llevados a los Estados Unidos. Creo que fueron 7 los que participaron en el homicidio de este agente de la DEA, todos fueron condenados, y en las noticias observé que la mamá de este hombre, de este agente, que era su único hijo, estaba frente a aquellos que pues, mataron a su hijo, le quitaron su vida, y ella le dijo al que cometió directamente el homicidio, le dijo que se pudra en el infierno, acabaste con mi único hijo. Entonces vemos que para algunas personas, Ángelos, este tema de vencer el odio resulta sencillamente imposible.
Sí, el odio por eso lo trajimos, Oscar, porque es un gigante fuerte, es un gigante que extiende sus tentáculos y domina a las personas, les causa un gran mal en su interior, y muchos, aunque de pronto saben que la solución es el perdón, que la solución es pasar por alto la ofensa, bueno, teóricamente tienen algunas respuestas correctas de cómo enfrentar el odio. Ellos no son capaces de hacerlo. Quizás algunos de nuestros oyentes estén en esa misma condición de la que usted comentaba de esta señora y crean que es imposible y que lo que nosotros decimos, aunque son palabras bonitas, no son como fáciles de cumplir. Pero permítame mostrarle cómo vencer el odio. Hoy, bueno, y en los dos programas que estamos viendo vamos a ver tanto medicina preventiva como medicina curativa para sanar a las personas del odio. Ya sea que usted padezca de odio o no, creo que estos puntos que vamos a ver pueden ayudarle a usted y a alguien que usted quizás conoce para que puedan salir del odio. Entonces veamos así como usted dice, Pastor Ángelo, la medicina preventiva contra el odio que vamos a desarrollar en este programa de hoy. Entonces, la primera medicina, tenga cuidado con la ira. Entonces, si yo no quiero caer en el odio, lo que debo ser cuidadoso o con lo que debo ser cuidadoso es precisamente con la ira. Dice Mateo 5:22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús, Oscar, se refirió a cosas que los judíos conocían. En este pasaje Jesús habla del tribunal de justicia, habla de un tribunal supremo y habla del infierno de fuego, para que los judíos que le están escuchando entendieran los grados de castigo que merecían las distintas clases de pecados acorde pues con esa gravedad. Quiero entonces, a partir del pasaje, dar 3 consejos para que usted, mi estimado oyente, aprenda a tener cuidado con su ira. El primer consejo es el siguiente: domínela. ¿Qué debe hacer con la ira usted? Dominarla. Dominarla, ¿cierto? Jesús dijo que todo el que siguiera enojado con su hermano sería responsable ante el juicio, ante el tribunal de justicia, o que era un tribunal local. Según la tradición judía, este tribunal se establecía en ciudades entre cuyos habitantes hubiera al menos unos 120 varones adultos. Los jueces que presidían dichos organismos tenían autoridad para dictar sentencia hasta en casos de asesinato, como lo dice Deuteronomio 6, 16, 18. Nombrarás jueces y funcionarios que juzguen con justicia al pueblo en cada una de las ciudades que el Señor tu Dios entregará a tus tribus. Por lo tanto, Oscar y estimados oyentes, Jesús mostró que quien abriga odio hacia un hermano, quien guarda ya odio en su corazón hacia un hermano, comete un pecado muy pero muy grave. ¿Cómo reacciona usted ante las provocaciones, apreciado oyente? ¿Se enoja con facilidad? ¿Le gusta guardar resentimientos? ¿Deja de hablarle a quien le ofende? Nosotros no tenemos un tribunal de justicia que nos juzgue por esas conductas. A nadie llevan a la cárcel por tener una simple ira, pero este es el inicio de grandes problemas en el futuro. Una simple ira puede desencadenar en un gran odio y hasta la muerte. Otro aspecto, Oscar, para continuar con el pasaje y tener cuidado con la ira, además de dominarla, ese es el siguiente: controle su lengua. Entonces, lo primero es que yo tengo que controlar mi ira, que es el sentimiento, ¿no? El sentimiento interno. Pero aparte de controlar mi ira, ese sentimiento interno, debo controlar también mi lengua. Porque Jesús a continuación dijo que la persona que se dirija a su hermano con la palabra necio será responsable ante el Tribunal Supremo. Si lo nota, Oscar, primero Jesús habla del que se enoja, ¿sí? La ira, sentimiento. Y después dice el que le dice a su hermano necio. Producto de esa ira. Correcto. Entonces, si yo no domino el sentimiento, ¿qué va a pasar? Voy a expresar palabras fuertes, hirientes a la otra persona. Esa palabra necio, que traduce Reina Valera, en el griego es rakak.
R-H-A-K, raká, que se traduce necio y significa, o es una palabra execrable de desdén, significaría vacío, o cabeza hueca, o cabeza de chorlitos, como dicen por ahí. Se trata de un término injurioso que usaban los judíos del tiempo de Cristo. O sea, cuando un judío quería ofender a otro judío, ¿qué le decía? Raká. Usted es un raká. Usted es un necio. Cabeza hueca. En nuestro idioma sería otras palabras fuertes, ¿no? Que también utilizamos. Por consiguiente, aquí Jesús indicó, Oscar, que manifestar odio hacia un compañero con palabras de desprecio consistía en un pecado también muy grave. Tanto era así que el culpable no respondería ante un tribunal local, un tribunal pequeño, sino ante el Tribunal Supremo, que era el Sanedrín en pleno, que estaba constituido por 70 ancianos y escribas y estaba ubicado en Jerusalén. La ira, estimados oyentes, es como una pequeña bola de nieve en una cima que pronto empieza a descender. Poco a poco se va haciendo más grande. En la medida que desciende, más grande es y más grande es. Hay personas que saben guardar muy bien su odio, pero el odio es como una tableta de Alka-Seltzer en su boca. O se traga la solución o estalla. Razón tenía Salomón cuando escribió en Proverbios 26:26. Aunque trate de ocultar su odio, su maldad se descubrirá ante todos. ¿Cómo empieza a materializarse el odio? Generalmente las primeras manifestaciones tangibles de odio son las palabras soeces o palabras despectivas, como lo acabamos de mencionar. Cuando usted tiene odio hacia alguien, usted entonces no se dirige a la persona en buenos términos. Cuando le preguntan por esa persona que usted odia, entonces usted va a responder con calificativos deplorables, de desprecio. Frases como ese tonto o esa tonta, ese es un inútil, ese es un inservible, esa no es lo que aparenta, de solo escuchar su nombre me dan náuseas, etcétera. Esas son palabras que podrían estar muy asociadas a raká en el griego, que utilizaban los judíos y que dañan obviamente a la persona, pero que me hacen a mí culpable delante de Dios. Controle su ira, domine su lengua, son dos consejos que se desprenden de Mateo 5:22 para tener cuidado con la ira. Pero al final del texto Jesús dijo, y cualquiera que le diga fatu quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué significa esta expresión tan grave que lleva a la condenación? Bueno, antes de decirle qué significa la expresión, entonces le voy a dar el tercer consejo, que sale de Mateo 5:22. Guíe su corazón. El primero era controle la ira, el segundo era controle su lengua y el tercero entonces es guíe su corazón. Y ahora sí le contesto. ¿Qué significa la expresión fatuo? Significa despreciablemente necio. O sea, necio a la n potencia. La palabra podría significar a alguien desprovisto de valía moral, a un apóstata que se revela contra Dios. Por tal razón, entonces, calificar a una persona, a un amigo o a un compañero de despreciablemente necio es como afirmar que tal persona, que esa persona merece el castigo eterno que se aplica a quienes se rebelan o se alzan contra Dios. Es decir, esa persona merece la condenación eterna. Es como si usted mandara con sus propias palabras a una persona al mismísimo infierno. Y desde el punto de vista de Jesús, desde el punto de vista divino, es en realidad el que pronuncia dicha condena quien merece esa severa sentencia. El que dice, ojalá que se vaya para el infierno, es el que merece irse para el infierno. En la nueva traducción viviente, o también llamada NTV, este texto de Mateo 5:22 dice así, pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto al juicio. Si llamas a alguien idiota, que es lo que usted hablaba de fatuo, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Entonces es mucho más clara la nueva traducción viviente, nos contextualiza cuál es la palabra raká en nuestro idioma español. Entonces ahí dice claramente idiota, ¿no? Y también la segunda parte dice, cuando usted maldice a alguien, se está exponiendo al fuego del infierno. Esa maldición es desearle lo peor, desear la no existencia y desear que la gracia de Dios nunca alcance a esa persona. Tan grave que en nuestra sociedad se ha vuelto muy común. Sí. No vemos eso tan serio.
¿Cómo sigue evolucionando el odio? Bueno, el odio ciega tanto a quien lo padece que le hace creer que tiene entonces el derecho de condenar a su agresor. El odio es como si le diera facultades divinas a quien lo siente. O sea, el que tiene odio cree que tiene autorización para denigrar, para rebajar, para destruir a la otra persona con sus palabras. Quizás usted alguna vez ha dicho, ese o esa nunca cambiará. Mejor sería que no viviera más, ojalá Dios lo castigue. Esa persona ya no tiene remedio, algún día lo veré. Esa es la posición más peligrosa que nos lleva que nos inició Oscar con una simple ira. O sea, allá es donde va a desencadenar las iras pequeñas cuando nosotros no aprendemos a manejarlas. Por eso el tema pues es bastante delicado. ¿Cómo evitar que la ira nos domine? Yo creo que muchos se están preguntando este aspecto. Un consejo práctico muy sencillo: memorice un versículo y créalo con todo su corazón. Así que cada vez que alguien le ofenda y usted como que empieza a sentir ese malestar de la ofensa, recuerde por favor Proverbios 4:23. Grábeselo, téngalo ahí en su memoria. Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Estamos en el dial 1020 AM y a través de internet en radioprimavera.com. Hoy en Vidas con Propósito, ¿cómo vencer el odio? Dentro de la medicina preventiva para no ser contagiado por el odio vimos, tenga cuidado con la ira, pues ella, si no la sabemos manejar, nos puede infectar de este mal destructor que es el odio. Pastor Ángelo, además de tener cuidado con la ira, ¿qué más debo tener en cuenta? Segundo antídoto, segunda medicina: no deje avanzar su disgusto. Se lo repito, no deje avanzar su disgusto. Y quiero leerles segundo libro de Samuel 13:22, dice así: Absalón por su parte no le dirigía la palabra a Amnón, pues lo odiaba por haber violado a su hermana Tamar. Una de las historias más dramáticas que revela la Biblia es esta, Oscar, la de Absalón. Absalón era un hombre muy apuesto, inteligente, además era príncipe de su natal Israel. Pero a pesar de todas estas características, Absalón tenía un problema. Él albergaba odio en su corazón. ¿Usted ha visto personas así, Oscar? Claro, es muy común cuando uno ha sido herido. Sí, hay personas que lo tienen todo en la vida, incluso hasta odio. Sí, lo tienen todo, hasta odio lo tienen ahí metido en su corazón. Resulta, Oscar y estimados oyentes, para contextualizar de dónde sale el versículo, que un medio hermano de Absalón y de Tamar, llamado Amnón, viola a Tamar. Absalón y Tamar son hermanos de padre y madre, pero David tuvo otro hijo con otra mujer y ese se llamaba Amnón. Amnón se enamora de Tamar y viola a su propia medio hermana. La Biblia dice que Absalón, cuando ve a su hermana con sus lamentos y con sus lloros por haber sido violada, le dice: guarda silencio, no digas nada. Debería haberlo denunciado Absalón, debería haber acudido al juicio, haber ido de pronto ante la corte del rey, que era su padre, su propio padre, para que se hiciera justicia, se aplicara la justicia sobre Amnón. Pero él no. ¿Él qué hizo? Él guardó silencio. ¿Por qué guardó silencio? Porque él estaba planeando un momento para dañar y para quitarle la vida a su propio hermano. Sí. ¿Qué hacer cuando alguien me causa una gran ofensa? Bueno, le voy a decir lo que no se debe hacer, porque es que algunos dicen: yo guardo pan para cuando haya leche, ¿cierto? Esta es una forma disimulada de albergar odio en el corazón. Quisiera entonces compartir con ustedes dos consejos muy sencillos que le pueden servir en aquellos momentos que usted se vea tentado a vengarse o a guardar odio en su corazón. El primero es: háblelo con Dios. Usted ha sido ofendido, vaya, cuénteselo a Dios. ¿Qué hubiese pasado si Absalón le hubiese contado a Dios cómo se sentía? Entonces Dios pues le habría dado paz en medio de su dolor, Dios le habría ayudado a perdonar a su hermano. El gran problema, Oscar, que nosotros tenemos es que en lugar de acudir a Dios, ¿qué hacemos nosotros? Acudimos a otras personas. Y por lo general, pues las personas que no temen a Dios, que no conocen de la palabra del Señor, lo que hacen es echarle más leña al fuego.
Ellos nos pueden decir palabras como, uy, es que eso que le hicieron a usted fue muy injusto. Él o ella no debió haberle hecho eso a usted. No deje pasar eso como si nada. Cuando nosotros hablamos con otras personas, en lugar de hablar con Dios, entonces nuestra herida va a sangrar más, va a doler más, se va a infectar más. Cuando hablamos con Dios, entonces su herida empieza a sanar. Ve lo negativo desde la óptica de Dios, que es empezar a comentarle a otras personas. Una ofensa no es una oportunidad para la venganza, sino una oportunidad para la misericordia. Pero eso solo usted lo va a ver si en lugar de acercarse a las demás personas, se acerca a Dios en oración. Después de hablar con Dios, ¿qué debo hacer? Bueno, entonces, solo después de haber hablado con Dios, yo puedo acudir al ofensor y puedo hablarlo con el ofensor. Cuando el Señor ya le haya dado paz en su corazón, entonces acércase en ese instante y vaya a hablar con el ofensor. También puede ser que no le han ofendido tanto, pero continuamente está recibiendo pequeñas ofensas que le están lastimando. ¿Ahí qué debo hacer? Nuevamente, hable con el ofensor, dígale que no se está sintiendo muy bien con esas actitudes. Quizás él las está o ella las está teniendo porque piensa que no le están haciendo daño a usted. Entonces es su deber alertarlo, decirle que lo están hiriendo. Y si usted no hace eso, pues una herida más otra herida y otra herida más, entonces eso va a ocasionar una gran herida. Esto es lo que a menudo sucede en la relación de pareja, dejamos acumular. No estoy diciendo que explotemos contra el cónyuge, sino es decirle, después de haber orado, eso que haces me está haciendo daño, me causa daño, por favor no lo hagas. Creo que eso tiene un efecto maravilloso, va a cambiar el ambiente y por ende va a cambiar la relación. Son muchos los hombres y mujeres que han decidido vivir con pequeños disgustos que no han resuelto. Eso no está bien. No deje avanzar sus disgustos, háblelos con Dios, háblelos con el agresor. La Biblia dice en Proverbios 15:17, más vale comer verduras sazonadas con amor que un festín de carne sazonada con odio. ¿Qué nos quiere decir esto? Que vivir con odio, Oscar, en nuestro corazón realmente no es vivir, es solamente existir. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Apreciado oyente, el próximo viernes en este mismo horario de 7 a 7:30 de la mañana continuaremos con la segunda parte de este tema, cómo vencer el odio. Así que gracias por escucharnos y les deseamos que pasen un día muy feliz.